gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto pues que continúen aquí con nosotros. Y pues hoy, aparte que nos acompañó en el acto inaugural la maestra Viviana, pues hoy nos va a enriquecer mucho con una plática que se titula Acoso laboral en el contexto de las tecnologías de la información. Voy a leer una pequeña semblanza curricular de la maestra. Pues la ex comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Cuenta con la maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública con mención honorífica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Actualmente cursa el doctorado en Administración y Políticas Públicas. Fue Contralora General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y encargado del despacho de la Oficina de Información Pública de este tribunal. Fue asesora del presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y secretaria técnica. Además, fungió como proyectista, secretaria actuaria y oficial judicial en diversos órganos jurisdiccionales. Impartió capacitación en materia de transparencia al 100% de los servidores públicos del Poder Judicial de esta ciudad, lo que implicó obtener por primera vez la certificación en mejoras prácticas de transparencia y protección de datos personales. También ha impartido cátedra en esta materia en diversas instituciones educativas del sector público. Ha impartido en diversos foros de transparencia y protección de datos personales en la República Mexicana y en el ámbito internacional en países como Perú, Uruguay, Colombia, España y Chile. Participó en el Seminario de Capacitación de Servidores Públicos Mexicanos 2016 en China. Actualmente imparte los temas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en el Diplomado Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Asimismo, imparte cursos en el Archivo General de la Nación sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sobre protección de datos personales. En el Sistema Nacional de Transparencia es secretaria de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones e integrante de las comisiones de rendición de cuentas, tecnologías de la información y Plataforma Nacional de Transparencia de Archivos y Gestión Documental y la de Datos Personales. Fue coordinadora del primer Comité de Igualdad de Género en el Instituto Nacional de Administración Pública. Participa habitualmente en programas de radio y televisión como especialista en la materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. De verdad le agradezco mucho. Y pues tiene el uso de la palabra. Adelante. Pues muchas gracias. El honor es para mí, lo he dicho, y bueno, ustedes ya escucharon parte de la semblanza curricular y por eso entenderán por qué me gusta mucho venir al tribunal, porque siempre digo que es mi casa, ¿no? Claro. Porque pues sí, de hecho sí es mi casa. Estuve aquí laborando en los poderes judiciales cerca de, bueno, no vayan a sacar cuentas porque es dato personal, ¿verdad? Pero sí 28 años de servicio y 4 cuando ya la vida me llevó por otros caminos, ¿no? De los cuales pues no me arrepiento. De repente sí, pero luego digo, no, sí está bien, ¿no? Pero siempre regreso. Lo bueno es que cuando hace uno buena labor en algún lado, siempre es bien recibido. Claro, y yo aquí regreso con mucho gusto. Y me da mucho gusto además ver amigos, ¿no? Aquí siempre me encuentro muchos amigos. De hecho, en la mañana que fui la última en integrarse al Presidium, pues fue porque desde que llegué me fui encontrando con mucha gente que me da mucho gusto ver, ¿no? Y que me encuentro en los pasillos. Entonces, la verdad es que la agradecida soy yo, porque me permitan venir a platicarles aquí de las cosas que aprendí en el tribunal, pero que ahora tengo oportunidad de enriquecer y de conocer en otros ámbitos. Y bueno, es el caso de esto que vamos a platicar ahora, dentro del marco del Foro de Justicia Laboral y los Derechos Humanos en la Ciudad de México, pues un tema relacionado con el acoso laboral en este contexto de las tecnologías de la información y en el marco de lo que nos vamos a enfrentar como retos para implementar todas estas circunstancias relacionadas con los nuevos esquemas laborales, ¿no? Entonces, es lo que vamos a platicar. ¿Cuántos minutos son más o menos para...? Son unos 40 minutos. ¿Sí? Ok. Pregunto porque yo me sigo. No la cortamos más. Entonces, bueno, ya pongo yo solita mi alarmita para que vean que me disciplino, ¿no? Bueno, entonces, pues empezaré por platicarles que tenemos un entorno actualmente en el que pues las tecnologías de la información
nos han involucrado en un esquema de hacer las cosas de una manera muy distinta, ¿no? La tecnología nos ha facilitado de todas las formas posibles nuestra vida cotidiana. Es muy común, vean, yo hasta traigo 3 aparatos, ¿no? Es muy común y ya no podemos salir de casa sin una cosa de estas, ¿no? Y si se nos olvida, sentimos que dejamos la vida, ¿no? Y de hecho, hasta cuando lo primero que nos roban, pues es el celular, ¿no? Porque se ha convertido en un artículo de uso, ¿no? De uso primario, por así decirlo, porque ya dependemos completamente de él. Ya ni siquiera nos aprendemos un teléfono, ya los teléfonos están aquí guardados, ya no nos aprendemos una fecha, porque aquí ya nos dice cuándo cumple años todas nuestras amistades, ¿no? Ya no nos aprendemos direcciones porque el Google Maps nos lleva, ¿no? A donde queremos ir. Ya nada más le ponemos ahí, inclusive hay quienes lo tienen guardado como la casa de la tía, ¿no? Y aparece la casa de la tía o la casa de la novia o quienes ustedes quieran. Entonces, la verdad es que en este mundo que actualmente nos toca pues vivir a muchos que no lo convivíamos, ¿no? Hace algunos años, y no se hagan porque muchos son mis contemporáneos, ¿no? O sea, estamos hablando de cuando nosotros éramos adolescentes, no hace mucho, ¿verdad? No había nada de esto, ¿no? Sí hacía unos citas verbales y sí tenía unos novios no virtuales, ¿no? A mí me encanta ahora la tecnología porque tengo como 5 novios virtuales, ¿no? Nunca había tenido tantos, ¿no? Pero la verdad es que tecnológicamente se puede, ¿no? Pero antes no, hace 35 años, ¿no? Pues no existía nada de esto, ¿no? Había gente muy talentosa que pensó en algún momento, y yo creo que ni siquiera se imaginó que el mundo sería de esta manera. Steve Jobs decía que él quería que estos aparatos, que no los concibió en un principio como tal, sino primero se fue por las computadoras, fueran una extensión de la persona, ¿no? Y realmente lo logró. Esta es una extensión de nosotros, contiene información de nosotros de una manera impresionante. Aquí está nuestra vida, en fotos, direcciones, imágenes, parientes, amigos, trabajo, todo está aquí, ¿no es cierto? Todo. Ya no se nos escapa absolutamente nada. Entonces, esta concepción de este mundo globalizado ha permitido que esto además prolifere. La tecnología, nunca como ahora, permite que las actividades de todo tipo se lleven a cabo pues con herramientas tecnológicas. Bienvenidas, no podíamos empezar. Excelente, bienvenida. Gracias. Gracias. Entonces, les decía, en este tema de un mundo globalizado, pues la manera en la que inclusive estamos trabajando también se ha visto influenciada por la tecnología. Nuestro trabajo antes era en el caso de tribunales, su servidor empezó como mecanógrafa, ¿no? Y entonces yo recuerdo las máquinas mecánicas, el stencil, ¿no? Que los que son de mi edad se ríen porque sí saben que es un stencil, los que no son de mi edad no saben que es un stencil, ¿no? Y otra serie de cosas que uno utilizaba, ¿no? para trabajar. No había cámaras en los lugares de trabajo, no había tampoco una serie de conexiones, ¿no? Pues no había internet porque no era necesario, pues una máquina de escribir que se iba a andar conectando al incipiente internet que había en aquel entonces, ¿no? Que no, la verdad es que no. Yo recuerdo inclusive, tomé mi primer curso de computación, fue en la Corte. El primer curso que dieron en la Corte cuando compraron por primera vez máquinas para consulta de tesis, ¿no? Y era una cosa tan rara y tan especial y tan privilegiada que solo existía una computadora, IBM, por cierto, y el comercial va de mi cuenta, en la oficina del ministro. Nada más había una en la oficina del ministro y nos dieron ese curso para aprender a manejarla. Poco a poco el Poder Judicial fue introduciendo temas tecnológicos, ¿no? Pues con un poco de recursos, digamos, que con los que siempre han contado en el Poder Judicial, según me dicen, ¿no? Transparencia no sabe nada de eso.
es como se fueron comprando equipos y se fue haciendo un tema mucho más tecnológico, ¿no? Afortunadamente, para hacer sentencias, pues todavía no llegamos a una programación en ese sentido, ¿no? Y mucho menos para hacer laudos, y esperemos que no. Esperemos que realmente la capacidad de razonar del ser humano no sea relegada por un tema de máquinas. Ustedes podrán pensar, bueno, ¿y por qué nos platica de todos estos antecedentes? Pues porque les quiero contar que en los últimos 30 años la tecnología ha avanzado de una manera sorprendente cada 6 meses más o menos, ¿no? Cada 6 meses un aparato de estos ya es obsoleto, hay que estar actualizando constantemente los mismos teléfonos, ¿no? Y acaban de decir por ahí, de hecho, que hay algunas empresas, que ya no voy a decir el nombre para no quemarlas, ¿no? Pero hay empresas que están siendo sancionadas a nivel internacional porque los productos que elaboran tienen un tiempo de obsolescencia, de tal manera que la gente en determinado tiempo tenga que cambiarlos y exista un consumo constante de esos aparatos o de esas programaciones, en fin, ¿no? Entonces, como verán ustedes, el contexto que nos toca ahora, en el que nos toca ahora desarrollarnos en este mundo globalizado, pues ha hecho que se libere el comercio, que se libere de tal manera que ya podemos comprar por aquí muchísimas cosas, que haya mayor competencia en todo tipo de mercados, que ya podamos comprar donde sea, ¿no? Donde sea, hasta en China podemos comprar, ¿sí o no? En Facebook me compré el otro día unos vestidos padrísimos que vienen ahí, ¿no? Se tardaron como 3 meses en llegar, pero están bien, la verdad, ¿no? O sea, ya podemos comprar, todo lo que se te ofrece ahí ya lo puedes comprar, ya no necesitas ir a un centro comercial, ¿no? De hecho, los centros comerciales, los grandes almacenes, ¿no? Ya te ofrecen compras en línea porque ya es el tema. Los aparatos electrónicos, ¿no? Ya también te venden cosas en línea. Tu refrigerador ya va a estar programado en esto del Internet de las cosas, de tal manera que va a detectar cuando ya no hay huevos, ¿no? Bueno, en el refrigerador. Cuando ya no hay jamón, cuando ya no hay mantequilla, ¿no? Entonces va a hacer una lista y va a mandársela al supermercado para decirle que ya no hay, ¿no? Las impresoras, por ejemplo, ya no tienes que andar haciendo, y ahí yo soy feliz porque yo creo que muchas personas de las áreas de recursos materiales tendrán que repensar su chamba, porque ya la impresora le va a informar a la empresa proveedora de tóner que ya no hay tóner, ¿no? Y entonces ya va a haber una compra sistemática de ese tóner. Entonces, como verán, el mundo allá afuera también está totalmente conectado, ¿no? En la calle ya por todas partes hay cámaras que dan un seguimiento vial, ¿no? Acabo de leer una nota que yo estuve en China, como habrán escuchado, y la verdad quedé fascinada, ¿no? Porque hay mucha tecnología y mucho orden y limpieza, ¿no? La verdad es admirable lo que están haciendo los chinos. Y bueno, parte de esto implica que, por ejemplo, las cámaras van a hacer que te vayan vigilando tu comportamiento como ciudadano. Si tiras basura, va a quedar registrado. Si te pasas un alto, va a quedar registrado. Si invades un carril que no corresponde, va a quedar registrado. Y todo eso generará un puntaje que cuando tú quieras acceder a determinados bienes, servicios o empleos, pueda ser calificado como buen ciudadano. Y bueno, ya se imaginarán, hay un tema ahí de datos personales que todo el mundo argumenta que está siendo peligroso, ¿no? Pero por otro lado, el gobierno chino, que es un poco controlador, también lo sabemos, trata de generar un buen comportamiento ciudadano, ¿no? Entonces es todo un tema de ciencia ficción, pero ¿qué creen que ya está allá afuera? Es más, ya está aquí adentro, ¿no? Unos de ustedes ya están mensajeando, otros están grabando, otros ya mandaron fotos, ¿no? En fin, o sea, todo eso está. Bueno, pues en este entorno en el que les quiero contextualizar, el trabajo también está cambiando. Las empresas se están fusionando porque sus productos, inclusive como venían concebidos, ya desaparecieron de esa manera y comienzan a generarse otro tipo de bienes y servicios. Este tipo de bienes y servicios genera la necesidad de contar con otro tipo de empleados,
con otro tipo de perfiles y capacidades para poder desarrollar los nuevos esquemas también laborales que se están presentando en este desarrollo. Este desarrollo tecnológico tiende a ahorrar fuerza de trabajo, que es algo que sí nos pone pues las antenitas en alerta, porque agudiza la competencia laboral. Una máquina viene a hacer lo que hacían 5 humanos de una manera tal vez más rápida, no hablemos de eficiente, pero más rápida, ¿no? Cuando nosotros todavía nos siguen diciendo, oye, haz esto, no, hasta mañana. No, aquí no pasa eso. No, hasta mañana. No, yo sé que aquí no pasa eso, pasa en Timbuktu, aquí no. Yo no he trabajado en ninguna dependencia donde eso pase. Bueno, decimos entonces que este desarrollo, les decía, tiende a ahorrar fuerza de trabajo, lo que agudiza esta competencia laboral y también un tema de escasez de empleo o de reducción de plazas y de ocupaciones. O algunas otras tienden a desaparecer generándose otros esquemas laborales muy diferentes, ¿no? Hay algunas temas que algunas carreras, ¿no?, que han desaparecido y otras que se están abriendo, o no que han desaparecido, pero que ya tienen muy pocos alumnos, y otras carreras que están demandando muchos alumnos, más bien que hay mucha demanda de esas porque el trabajo así lo exige, ¿no? Y no se diga el tema tecnológico, ahora los chavos ya están creciendo en ese enfoque. Entonces, este impacto de la tecnología y las innovaciones que se tienen, pues trastoca en todos los sentidos nuestra vida social, nuestra vida política, nuestra vida cultural, nuestra forma de conocer. ¿Cuántos de ustedes leen ahora más que antes? Pues sí leen mucho porque también ya hay libros aquí, ¿no? Y además todo lo que leen, aunque sea puros chats, pero leen. Entonces, de verdad, lo ideal es que todos escriban correctamente, ¿no?, con buena ortografía, para que, digamos, también sea un tema educacional, ¿no? Ya que estamos ahí en el chisme, pues siquiera que nos deje algo bueno, ¿no? Tenemos entonces que este andamiaje nos está, esta tecnología nos ha permitido construir un andamiaje de un mundo ampliamente conectado. Actualmente la manera en la que nos desenvolvemos en el mundo es de manera rapidísima y transversalizada. El que está aislado es porque realmente no tiene para pagar el celular, ¿no? Pero nadie está aislado. Todo mundo tiene estos servicios, esta interacción entre sistemas de información, redes y conectividad. Ya nadie está absorto, ¿no? De manera reciente estábamos trabajando y yo hice una prueba piloto con alguien muy querido en mi casa para poder conectar a todas las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad estaban quedando fuera del tema tecnológico y resulta que no, que ya hay también programas para que la tercera edad se involucre. Mi mamá tiene 83 años y es muy activa en Facebook y en WhatsApp, ¿no? Mándenle una invitación y verán que los acepta, ¿no? De verdad, pero esto ha permitido que las personas como ella, que ya se jubiló, que está en su casa, gracias a Dios, sana y tranquila, pueda estar en contacto con el resto, inclusive hasta con sus anteriores compañeras de trabajo, ¿no? Hay una manera de comunicarse. Pues ya nadie está quedando realmente aislado. Las personas, inclusive les decía, aquellos que pudieran en algún momento considerarse ya fuera del mercado laboral, ya no lo están tampoco, están conectados de una u otra manera en ese sentido y se vuelven también clientes potenciales. Hay gente que ya se jubiló y está trabajando con su experiencia desde su casa a través de herramientas tecnológicas, asesorando, dando cursos en línea o una serie de cosas que no se pensaba que pudiera suceder, ¿no? Eso también ya sucede. Pero bueno, dentro de todo este contexto fabuloso que a mí la verdad me encanta, la tecnología me gusta mucho y quisiera nunca perder la capacidad de sorpresa porque creo que vamos a seguir viendo muchas más cosas en el ámbito tecnológico, pues también todo esto ha generado impactos negativos. No todo ha sido bueno, ¿no? A final de cuentas los seres humanos tenemos un lado blanco y un lado oscuro. Y en ese lado oscuro y en un contexto tecnológico también se han facilitado muchas conductas que hacen que esto pueda pervertirse de una u otra forma. Tenemos así
que ese quehacer humano también se ha visto beneficiado de manera negativa, ¿no?, por personas que se dedican al hackeo de información, al uso de información en redes criminales, al phishing, el famoso phishing, que están pescando la información de ustedes para fines de obtener créditos, tarjetas de crédito, fraudes de todo tipo, el malware, el meter o introducir programas y cosas que pueden dañar a los sistemas, los ciberataques, ¿no?, al software, en fin, entre otros más. Son conductas que tienden a hacer que toda esta parte positiva pues se lleven a cabo también una serie de desvíos en perjuicio de todos los que lo usamos, e inclusive de esas grandes empresas que necesitan recopilar toda esta información para los fines que ya platicamos. Bueno, pues en todo este contexto inclusive también se ha modificado el mercado laboral. Ya tenemos ahora delitos cibernéticos, ¿no? Ya tenemos una serie de conductas penales y también una serie de conductas laborales, porque los que se roban las bases de datos también encajan en esos supuestos en los que no deben estar sustrayendo, ni mucho menos llevándose la información del lugar donde trabajan. Hay quien se entera de ciertas circunstancias, conoce los aspectos débiles del lugar donde trabaja y si por alguna circunstancia lo salen, ¿no? Sí saben por qué lo salen, ¿no? O sea, se va, ¿no?, de buena manera por lo regular, ¿no? Le piden que se vaya decentemente, ¿no? Entonces, si en ese sentido alguien se va, pues sabe lo que sucede con los sistemas al interior y lanza desde otros lados ataques que vulneran las bases de datos de las empresas o de los lugares donde trabajaban. Eso también se ha visto, ha resultado muy común en estos aspectos. En síntesis, entonces, en este sentido, les decía, es importante también generar, y en ese contexto se ha modificado también el aspecto laboral, generar programas y medidas de seguridad para cuidar toda la información que se está recopilando derivado de esta gran actividad. Bueno, dentro de estas actividades, ¿no?, llegamos al punto que nos ocupa y esta tecnología permite el desarrollo de una serie de actividades que tienden a acosar a las personas, ¿sí? Este tipo de acoso, cuando alguien tiene tu información porque la obtuvo de esa tecnología que permite también que por todos lados nos conozcan y por todos lados nos vean y por todos lados estemos presentes, esta tecnología también contribuye en gran medida a que haya conductas de acoso. Y no nada más acoso, como lo hemos conocido hasta ahora físicamente, ¿no?, donde, bueno, pues en el espacio de trabajo pues, nos castigaban y nos mandaban a un escritorio al rincón, o no, ya no nos daban trabajo, o nos daban demasiado trabajo, o por ahí alguien nos estaba echando el can, ¿no?, cuando pues no era con buenas intenciones, en fin, una serie de conductas que sabemos que como acoso han sido tipificadas. Ahora con el tema tecnológico el efecto se multiplica aún más y se utiliza o se puede utilizar de muchas más maneras, ¿no? Vamos a definir primero el acoso como tal. Aquí lo traigo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistémico repetido o repetida de manera persistente, por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. El acoso laboral, según la Corte, dice que son actos o comportamientos en un evento o en una serie de ellos en el entorno de trabajo o con motivo de con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas, entre otros, la provocación, la presión, la intimidación, la exclusión, el aislamiento, la ridiculización
o ataques verbales o físicos que pueden realizarse de forma evidente, sutil o discreta y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona o a la que se dirige, o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfiere en el rendimiento laboral o genera un ambiente negativo de trabajo. Este fenómeno, según Gabriela Mendizábal, este fenómeno demostrable es producido por el ejercicio o con motivo del trabajo que se caracteriza por una serie de comportamientos en los sentidos que ya mencioné, que atentan contra la dignidad y la salud físico-mental de un trabajador, de forma, como ya dijimos, sistémica o sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, ejercida por parte de un empleador, un jefe, un superior, en fin, un compañero o un subalterno, y tiene como objetivo que la víctima sea eliminada de la organización o del entorno laboral del acosador. ¿Cuáles pueden ser estas razones? Muchas, entre otras, dice que pueden ser por envidias laborales. Eso no pasa, ¿o sí? Por miedo de perder su trabajo. Eso tampoco pasa. Por inseguridad, cobardía, desprecio por los colegas, entre muchas otras que pudieran psicológicamente valorarse. Es así que es importante considerar esta definición, porque nos vamos ahorita a adentrar en las diferentes conductas que con el uso de las tecnologías se potencializan para llevar a cabo esta serie de actos. Según la empresa OCC Mundial, Bolsa de Trabajo, se realizó una encuesta sobre acoso laboral con los siguientes resultados. 7 de cada 10 encuestados ha sido víctima de acoso por parte de sus jefes o personal superior, sin que la persona lo sepa. 43% es cara a cara y 4% en redes sociales. Las redes sociales contribuyen a que si vimos el perfil de alguien, pues tomamos su foto, la podemos alterar e inclusive hasta pegar en un muro en el que esta persona que ofrecía sus servicios como ingeniero, pues los puede estar ofreciendo como prostituta, ¿no? Ese es un tema en el que estamos tergiversando la información para causarle un daño a la persona, ¿no? En 2016, México fue el país con el mayor índice de mobbing entre las naciones de la OCDE. A pesar de considerarse un problema nacional, 53% de los encuestados afirma que en su actual empleo no existen medidas organizacionales para reducirlo. La tasa de agresores por estatus en la organización es de jefes o superiores. En este rubro son el 74%. Otro personal, o sea, cualquiera de los mismos compañeros de igual estructura o menor, 17%. Compañeros en la misma área, el 7%. Y trabajadores subordinados, el 2%. Los subordinados piensan que no acosan, y sí acosan también. El acoso no es de arriba hacia abajo, puede ser también así y puede ser de abajo hacia arriba. ¿Cuántas veces tenemos que entregar un trabajo? Se lo pedimos a las personas involucradas y no lo tienen hecho porque no quieren hacerlo, porque no va a quedar bien el jefe, porque no vamos a hacer este tipo de cosas, porque no está dentro de mis funciones, porque ya es mi horario de trabajo, porque etc. A lo mejor no es propiamente un acoso, pero como friega, ¿no? Bueno, en esta conceptualización, les decía, hay una serie de expresiones dolosas, perjudiciales para el estado emocional de la persona en la empresa, destacando la falta de diálogo para desarrollar sus relaciones de manera positiva. Es evidente que este tipo de circunstancias se den de manera laboral, de manera sexual, de manera verbal, de cómo se den, rompe la estructura armoniosa de cualquier área de trabajo. Es importante considerar que no debe haber estas conductas porque al romperse ese tema armonioso en las áreas, también se rompe la eficiencia, se rompe la productividad, no se logra el objetivo del lugar de trabajo debido a este tipo de circunstancias. Estas circunstancias no nada más dañan a la persona acosada, a la larga acaban dañando a toda el área, acaban rompiendo un esquema en el que todos podían haber sido productivos y todos podían haber
resultado beneficiados con el trabajo realizado. Cualquier comportamiento agresivo e insultante susceptible de causar daño o malestar psicológico a las víctimas, esto se traduce después de determinadas conductas de acoso, ya se vuelve luego en violencia. Todo tipo también de conducta individual que amenace, intente infligir o inflija un daño emocional a otros de manera intencional, ya se va convirtiendo de este acoso en violencia en el trabajo. El abuso del poder que culmine con el sufrimiento, la tortura, la degradación e inclusive la muerte es algo que puede llegar a ese extremo. Hay personas que cuando han sido acosadas de una manera tan insistente, en las que se ha visto su vida involucrada de tal manera que les ha causado un daño en su ámbito familiar, ¿no? Por circunstancias en las que los ponen de una manera muy, muy mal, terminan suicidándose. O hay a veces rumores en los que en las redes sociales o compartiendo información, vamos, el chisme nos gusta, no lo neguemos, pero cuando te metes a las redes sociales de alguien y dices, oye, ya viste que se retrató en bikini, ¿no? O en traje de baño, qué panzota, ¿no? O sea, y empiezan a molestar y a generar una serie de circunstancias. Hay personas que no tienen la suficiente fuerza emocional para resistirlo. Y llega a ser tanta la burla y el desprecio social que además con las redes o con el tema tecnológico, porque con un clic ustedes ya se lo mandaron a todo el tribunal, con un clic ya se enteró toda la empresa. Es más, si lo mandan por WhatsApp, ¿cuántas veces no mandamos un mensaje por WhatsApp? Y en un segundo ya se le mandó a los 500 contactos que tienen, ¿no? Y esos 500 contactos tienen otros 500 contactos, si es que tienen 500, porque les aseguro que tienen más, ¿no? Y la foto de una persona en un segundo ya viajó. Lo que ustedes expresaron así ya viajó en un momento de una manera desproporcionada que va a ser de verdad imposible bajarlo. Jamás se va a poder borrar esa información que ustedes de bromita quisieron hacer en un mensaje, quisieron poner en evidencia, cuando tratan de denostar a un jefe y quieren que toda la oficina se confabule para irse contra el jefe. Eso lo empiezan a manejar con redes, a través de una serie de correos y una serie de información que sale del área donde se está llevando a cabo y permea de tal forma que puedes tú hasta googlearlo y te va a salir. Y ese daño que se le causa a las personas puede ser, dependiendo del comentario y de lo que se ponga ahí, puede ser tan dañino que, les repito, las personas a veces no tienen la capacidad emocional para subsistir a ese tema o para sobrevivir o sobrellevarlo, y hay personas que acaban por renunciar, por cambiarse de ciudad, por de plano suicidarse. Hay sobre todo en los chicos, y ya hemos visto, no es un tema laboral, yo lo enfoqué así en una conferencia que también vi en el aspecto, en el plano de los chicos de universidad y prepa, y bueno, la verdad es que los chiquillos, al no sentirse aceptados en un entorno, se sienten mal, o sea, se les acaba la vida y toman decisiones muy extremas, ¿no? Lo mismo pasaría en el caso de los adultos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esto, aparte de ser conductas que están sancionadas, también se vuelven violencia en el trabajo. Violencia que les reitero, se vuelve con una conducta que viene afectando a todo el entorno laboral. Las cámaras, por ejemplo. Las cámaras, si alguien sabe dónde están las cámaras y cómo se está visualizando la actividad de toda el área laboral, a veces, si llegara a suceder, pues que alguien por ahí hizo alguna cosa que no era propiamente laboral, ¿no? Sale, ¿no? Y se cae en conductas en las que esa persona sustrae los videos y chantajea a quien ha sido cachado, por así decirlo, en ese tipo de conductas. Y se vuelven circunstancias de verdad que generan otros
otros y otros delitos más allá, ¿no? Entonces, la verdad es que este tipo de violencia con la tecnología, lo que les quiero decir es que se potencializa con la tecnología de tal manera que ya no queda en el entorno de la oficina, en el entorno de la empresa o ámbito laboral, sino va más allá de esos esquemas, logrando que la circunstancia que está acosando o que inclusive está violentando a la persona genere un entorno insoportable, que va a ser muy difícil eliminar. Igual en redes sociales, cuando queremos hacer un comentario, está bien quejarnos políticamente, está bien ver nuestras opiniones, eso se vale, pero todo eso que hagamos con el uso de la tecnología tiene que ser de manera responsable, muy responsable. El anonimato es cobardía. Quien se ostenta con nombres que no corresponden y demás para denostar a otras personas es un cobarde. Cuando una persona consciente del ejercicio de su acceso a la información y de su libertad de expresión vierte sus opiniones en todo este tipo de redes, inclusive si no está de acuerdo con su jefe, si no está de acuerdo con las políticas y lo que sea, puede hacerlo, pero es responsable de lo que dice y se sabe que lo dijo, ¿no es cierto? Pero cuando avientan ese tipo de comentarios amparados por ese anonimato, eso no es un ejercicio responsable de un derecho. Es irresponsable hacerlo de esa manera, cuando además inclusive se llega a utilizar lenguaje que ofende. No es necesario para manifestar nuestras inconformidades ser ofensivos, ¿no? No es necesario, si no estamos de acuerdo con la política que se lleva en nuestro entorno laboral, ser ofensivos. Podemos manifestarlo de muchas maneras porque tenemos ese derecho de poder hacerlo. En este entorno de acoso laboral, ¿no? Hay algunas modalidades, ¿no? que generan o que se generan. Una sería la inequidad laboral. Este tema tiene que ver con que pues casi no haya mujeres, se contraten más hombres que mujeres, o a veces se discrimine por temas en los que no, pues ella no puede, no carga, no piensa, no, así, ¿no? Una serie de cosas que, bueno, tampoco pasan aquí. Es más, creo que a mí no me han pasado. Desprotección laboral, entorpecimiento laboral, con tal de hacer que una persona se equivoque, voy a utilizar todos los mecanismos a mi alcance para que no luzca, para que no se vea su trabajo, o se lo voy a decir que lo hizo otra persona en lugar de ella. O sea, una serie de circunstancias que entorpecen su actividad laboral o manipulan su trabajo. ¿Y por qué les había dicho que pasa eso? Por envidias, por miedo, por inseguridad, por cobardía, etcétera, etcétera. La manipulación del trabajo, la persecución laboral también, ¿no? La discriminación laboral o exclusión, el maltrato, ¿no? A veces no todas las groserías son maltrato, puede haber maltrato sin groserías, puede haber conductas muy aparentemente decentes que sean un maltrato, que sean un tema de discriminación. No, usted quédese aquí, usted no haga nada, quédese quietecita. No, ¿por qué? Yo sí puedo trabajar, o ya lo decidimos todos, usted no haga nada. Puede ser muy decente ese tema, pero está haciendo también una conducta que acosa. Hay muchísimas prácticas comunes en el espacio laboral derivadas de una encuesta, se llegaron a estas conductas, ¿no? Se tiende también a exagerar las fallas y errores de una persona, y esto se puede traducir en un acoso. Minimizar esfuerzos, logros y aciertos de la persona, gritos intimidantes, ay, ya no voy a hacer eso, sobrecarga de trabajo, ¿no? Ignorar y no integrar a trabajadores en las actividades, humillaciones, rumores o calumnias, aislamiento o exclusión, negación de permisos con derecho, que no son negación de permisos con derecho cuando dices, es que le pedí permiso, sí, pero no podías faltar porque era cierre, ah, pero falté. Eso no es negación, sin derecho, de verdad. Debemos también ser responsables, muchas gracias, en conocer nuestros derechos, porque somos muy buenos para exigirlos, gracias.
Pero en nuestras obligaciones también hay que conocerlas, ¿eh? También hay que conocer nuestras obligaciones para realmente saber exigir nuestros derechos y no pensar que todo lo que está pasando encaja en esto, porque no todo, también hay quien se tira al drama, ¿no? Y no necesariamente. Para estas conductas tiene que haber una serie de circunstancias, como dice la definición, deben ser sistemáticas, frecuentes y en un periodo de tiempo bastante considerable haberse acumulado, ¿no? Otras prácticas comunes fuera de esta encuesta es burlarse del acosado. Burlarse del acosado a través de las redes sociales es lo más común que he visto. Si alguien anda con otra persona, es muy común que si se llevan bien, hace rato lo platicábamos, ¿no? A mí no me gusta, ni me creo lo que me cuentan de las personas, porque de mí dicen lo mismo. Si yo me acostara con todos los que dicen, pues no sé dónde estaría ya, ¿no? O sea, de verdad no es cierto. Uno no se acuesta con nadie, y si se acuesta es su problema. Ah, pero ya se enteró toda la oficina. Ya supiste que fulanita le anda dando no sé quién a quién, ¿no? Pero lo ponen en redes, lo ponen en WhatsApp, lo ponen en correos, ¿no? Los vieron en un café, pues ya les tomaron la foto, porque el teléfono pues luego saca fotos, ¿no? Entonces ya la mandaron a toda la oficina y ya dan por hecho. Si esa foto llega a la casa de esa persona, si se entera su marido de lo que se está diciendo, o su esposa, o su esposo, quien quieran, o sus hijos, a lo mejor es una mujer pues que trabaja mucho y etcétera, etcétera, pues ya se enteraron en su casa de una serie de circunstancias que nadie tiene por qué enterarse, ¿sí? Que la persona sí trabaja, pero nosotros no queremos que se luzca, entonces vamos a regar el mensaje de que la persona es una floja. Le tomamos, de repente se le ocurrió bostezar, ¿no? Y ya le tomaron una foto y ya la regaron por todos lados diciendo que es una floja, ¿no? No trabaja, mira, se la pasa durmiendo. ¿Cómo que se la pasa durmiendo? Si fue un instante lo que tomaste. Pero nosotros la vimos y no, si seguro se pasó las 8 horas laborales dormido. No es cierto, eso no es cierto. ¿Sí me explico? Y eso pasa, todos los días sucede que se exageran esas fallas, esos errores, se minimizan los esfuerzos y logros. Hay gritos también intimidantes, pero los gritos intimidantes en el tema de redes no nada más les decía, en el caso físico, pues es gritarle a una persona, eres tal por cual, ¿no? Pero resulta que luego en redes también ponemos en algún comentario de algo que la persona publicó, pues alguien que le cae gordo y que se metió a sus redes sociales, porque muchas veces se nos van las publicaciones y son públicas, o en el Twitter, y le ponen groserías, ¿no? Le ponen groserías, sí, tú eres un no sé qué, ¿no? ¿Y cuándo se te va a quitar los rateros, no? Oye, tranquilo, ¿no? ¿Por qué hacer ese tipo de cosas? ¿Como para qué, no? Bueno, rumores o calumnias, les decía, aislamiento, exclusión y todo lo demás, que ya les mencioné, por cierto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Pues obviamente destruir psicológica y moralmente al trabajador o a la persona que queremos afectar, pero no nos damos cuenta que también nosotros nos destruimos cuando hacemos este tipo de cosas. Generamos, les decía, un entorno que acaba por destruirnos a todos. A todos. De entrada, quien se dedica a hacer esto está destruido psicológicamente. Desafortunadamente destruye psicológica y moralmente al trabajador cuando se utiliza en este plano, pues porque muchas veces también la persona, obviamente todos somos débiles de alguna forma, entonces las personas luego no tenemos la capacidad de resistirlo. Hay quienes sí, ¿no? Vemos unos que ya estamos curtidos, no importa, ¿no? Pero hay otros que no. Voy más rápido. Le puse unos minutos antes. Ese es el truco, le pones 5 minutitos antes para que ya vaya cerrando las ideas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este acoso, ¿no? Pues desde luego un bajo rendimiento laboral, una baja autoestima, laborar en un ambiente hostil, aumentan las probabilidades de accidentes, problemas con la familia, pérdida de empleo, daños a la salud, tensión nerviosa, estrés, depresión, les decía, en casos extremos hasta suicidio. Afectaciones en el plano laboral,
Pues desde luego les decía, genera un ambiente hostil, se deterioran las relaciones humanas, se lesiona la productividad, se impacta en los resultados, entre otros. En un área como de trabajo especialmente, generar todo este tipo de conductas afecta a toda el área, no se es productivo. ¿Dónde puede suceder este acoso? Pues de trayecto de la casa y de trayecto al trabajo, pero les decía, en un entorno laboral, pues puede suceder en todas partes, ¿no? O sea, en un entorno tecnológico se da en todas partes y en todo lo que alcance el ciberespacio. El tema del acoso laboral en cuestiones tecnológicas o con la tecnología ya no se limita al centro laboral, ya se sobrepasó, va a todo el espacio y todo este tema a través del uso de tecnologías se dimensiona de una manera que poco podemos después tratar de componer, ¿no? No constituye, y esto es importante hacerlo notar, no constituye acoso laboral las exigencias y órdenes para mantener la disciplina, las exigencias razonables, los memorándums o cumplir deberes extra de colaboración. Pero yo creo que no debe haber exigencias, ¿no? Todos los que nos contratamos para trabajar sabemos que nos contratamos para trabajar, ¿no? No para cubrir un horario, es para trabajar. Y se trabaja, ¿a qué horas entran aquí? A las 9. A las 9, ¿no? No empiecen a las 10. Yo tengo por ahí un chiste muy bueno, que nada más porque me están grabando no se los cuento, pero es buenísimo. Ya al ratito se los cuento. Pero la idea es que comencemos a ser productivos. Un tema que me encanta de los chinos es su productividad. Aparte de este tema de honestidad, que yo creo que no necesitan cámaras, hay un tema de productividad. Hay que ser productivos porque eso es en beneficio de todos nosotros. Si somos honestos, trabajadores, productivos, que sí lo somos, de verdad que sí lo somos, creo que solo tenemos que potencializar un poquito más nuestras actividades en ese sentido. Pero si lo hacemos un poquito más, creo que podemos lograr mucho más cosas de las que hemos logrado hasta ahora. ¿Cuántas vías hay para el ciberacoso? Pues ya se las mencioné muchas, ¿no? Los mensajes, ¿no? Envío de fotos, llamadas a dispositivos móviles, correos electrónicos, chats, sitios web, entre otros. ¿Cómo se comporta o comportamiento del ciberacoso? Pues hay mensajes, como ya les dije, provocadores, mezquinos y ofensivos, rumores para dañar la reputación del acosado, fingir ser otra persona en un chat o por celular, revelar secretos, información personal, información embarazosa, videos, fotos, que aquí va de la mano con un tema que tiene que ver con datos personales, Quien está tomando datos de su empresa para revelar respecto de la vida de una persona, su empresa o su lugar de trabajo, va a generar también responsabilidades administrativas por el tema de datos personales y la sustracción de la información. El acoso punzante, intimidante, de menosprecio, amenazante, entre otras cosas. Finalmente, y ya para cerrar, ¿qué se puede hacer en este marco legal? Bueno, esto creo que lo voy a tener que facturar porque ya es asesoría, ¿no? Toma nota. Voy. ¿Qué se puede hacer? Bueno, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, solo se contemplan las figuras de hostigamiento y acoso sexual. No contempla la figura de acoso laboral. Se han presentado iniciativas de ley para reformar esta ley, pero no se han aprobado. Existe el protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido a las empresas de la República Mexicana, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. También existe un Programa Nacional de Bienestar Emocional en el Trabajo, el PRONAVET, como instrumento netamente preventivo que la Secretaría del Trabajo ha puesto a la orden de todos los centros de trabajo del país que deseen adoptarlo, siendo uno de los pilares de los factores psicosociales en el trabajo. Existe también el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la Secretaría de Gobernación, porque aquí les cuento, dicho sea de paso, que muchas de las conductas de hostigamiento o acoso en redes sociales también van con fines o de obtener de alguien algún beneficio sexual, en ese sentido, y en este caso particularmente porque también es compañera de trabajo o compañero de trabajo, o también algún otro tipo de beneficio, ¿no?
Entonces está este protocolo y va mucho de la mano el tema sexual, porque si alguien tampoco les hizo caso o no nos hizo caso, pues también de pura ardilla, pues vamos y lo ponemos con todo mundo mal, ¿no? Entonces también eso es el tema y está muy relacionado, por eso les traje esta normatividad, está muy relacionado en la mayoría de los casos también con temas de tipo sexual, por eso esta normatividad que les menciono también ayuda. También hay un acuerdo general de administración, el número 3 romano, diagonal 2012, del 3 de julio de 2012, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se emiten las bases para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso sexual en la Suprema Corte de Justicia, publicado el 6 de, ¿qué es el 9? Septiembre del 2012. Gracias. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal de la Ciudad de México, que tipifica como delito el acoso sexual en el artículo 179. ¿Qué hace falta? Pues desde luego que hace falta, y ese es uno de los retos que pongo yo en la mesa, hace falta generar en este nuevo esquema laboral y en estos nuevos instrumentos que se van a generar y a revisar, generar algunos lineamientos y legislar de una manera más específica sobre el acoso laboral o mobbing en el empleo. Es importante que haya protocolos adecuados, que haya lineamientos adecuados para que no cualquier conducta se sienta ofensiva y no tampoco cualquier conducta implique acoso laboral, ¿no? La verdad es que tenemos que trabajar mucho en generar buenas prácticas laborales para que no existan circunstancias que generen que las personas se sientan acosadas por el solo hecho de que se les exige su trabajo, ¿sí? O sea, ya también uno como jefe luego no puede decir, oye, ¿qué pasó con esto? ¿No? Porque también las personas, oiga, me está acosando. Oye, ¿y no me estás acosando tú cuando no entregas lo que estás haciendo? ¿No? También a mí me van a regañar, yo también tengo que rendir cuentas. O sea, es un tema donde sí tenemos que especificar muy bien este tipo de cosas para que no traspasemos los límites, para que tanto el que tiene que exigir por cuestiones laborales lo haga conforme a la normatividad, pero el que tiene que cumplir también lo haga conforme a la norma laboral, que no haya un tema ahí malentendido, porque muchos de los casos también que se acusan, ¿no?, como acoso laboral, y también por ahí hay algunas cifras que pudiera darnos la Comisión de Derechos Humanos al respecto, no todas son violatorias de derechos humanos, ni todas son acoso. Es más bien el querer a veces sentirnos agredidos cuando no hay tal agresión, cuando a veces nosotros tampoco estamos cumpliendo con lo que debemos de cumplir. Entonces creo que ahí hay un tema que debemos valorar, y el reto, uno de los retos en este sentido, en esta justicia laboral que vamos a implementar, es definir muy bien estos aspectos para que tengamos, no quiero estarnos ocupando de ese tipo de cosas, sino más bien de la productividad y el buen ejercicio, el empleo, la inversión y demás, en un marco de respeto de los derechos laborales que debe imperar en nuestro país. Legislar de una manera más específica sobre este acoso, con reglas, reglamentos internos, protocolos en empresas, oficinas y en fin. Y sobre todo, aun cuando exista una buena relación laboral, aun cuando haya todas estas herramientas, si aún así se llega a un tema de acoso, ¿no?, y sobre todo maximizado por el uso de la tecnología, nunca dejen de denunciar. Hay que denunciar siempre, hay que también perder el miedo. Cuando se conocen muy bien los derechos, cuando se sabe muy bien cómo ejercerlos, estamos seguros que podremos presentar cualquier tipo de denuncia y que ésta prosperará de manera adecuada, porque sabemos que lo estamos haciendo con conocimiento de causa y con una causa además fundada. La clave para denunciar todo este tipo de cosas y no sean solo malos entendidos es que las agresiones sean sistemáticas. Hay maneras ya de demostrar en temas electrónicos esta circunstancia, aunque recuerden que extraer sin consentimiento de las personas la información de los dispositivos o las redes es algo que no se toma como prueba. Tiene que haber un mecanismo también para poder demostrar con este tipo de cosas que hemos sido acosados de esa manera, ¿no?
Si hay protocolo interno para denunciarlo, pues apegarse a ese protocolo, que les digo hay que construirlos para solucionar las situaciones dentro de la empresa o dependencia de gobierno. Si es empresa hay que acudir a los titulares de recursos humanos. Si es dependencia de gobierno, ante el órgano interno de control o ante en este caso, en el caso del tribunal, ante la comisión, ante la Dirección de Derechos Humanos, ¿verdad?, en las áreas de derechos humanos, o he sabido yo también que se presentan denuncias en el caso de gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos. Asesórense también, una asesoría legal adecuada, especialmente si también hubo conductas de agresión física y no solo acoso, sino igual y ya se llegó a otras conductas en las que hay hasta daños de tipo moral. Entonces ahí hay que trabajar esa parte. Y presentar evidencias, les decía, entre ellas correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, grabaciones, documentos, etcétera, que den evidencia. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo se recopilan de manera tecnológica y también tener mucho cuidado cuando se utilicen los correos oficiales, cuando se utilicen las páginas oficiales y demás, porque pues también ahí hay otras circunstancias. Estamos haciendo un uso indebido del material que se utiliza para el trabajo, ¿no? Entonces, pues no anden mandando correos que no corresponden, no anden vacilándose en cosas que no debe, porque una bromita a veces puede traspasar los límites. Y ya finalmente, la tecnología forense se puede utilizar durante los juicios para la adquisición, preservación y presentación ante tribunales de cualquier archivo contenido en un dispositivo digital, que puede ser desde lo que ya les mencioné. Y aparte, si se quiere intervenir en una computadora, pues debe haber también una orden expresa. Algún dispositivo móvil también debe haber una orden expresa de las autoridades correspondientes. Si se va a utilizar una grabación, no, puede ser que a veces se graba a las personas para tratar de evidenciar la conducta y obviamente no le vamos a decir que la estamos grabando, pero también hay que estar conscientes de que luego todo ese tipo de información es manipulable. En fin, todo este tipo de mecanismos para recabar información con el uso de tecnologías también debe generarse protocolo y normatividad al respecto para que puedan constituir pruebas fehacientes de las conductas que en materia de acoso laboral en el contexto de las tecnologías se esté llevando a cabo en los ámbitos laborales de cualquiera. Lo ideal es que no se diera, ¿verdad? Pero una vez que se dio, bueno, o que sí se presentan, pues tratar de mitigar estas circunstancias y en caso de que existan, pues generar los mecanismos para que puedan ser atendidas, resueltas y sobre todo que generen la sanción que corresponda para quien que haya acosado. Esa sería la plática que yo les puedo aportar en este sentido de manera muy generalizada, que espero pues les haya dejado más dudas de las que tenían, porque sí, hay mucho que legislar en la materia, entonces ustedes como expertos en el tema podrán comenzar a trabajar en la aportación de cuestiones que tengan que ver con esto para enriquecerlas y mejorar estos aspectos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, maestra Viviana, es un gusto como siempre tenerla y claro que es su casa. Aquí siempre tendrá un lugar en este tribunal, de verdad le agradezco mucho. Y pues viendo todo el tema que nos hizo favor de exponer, concluimos pues que finalmente lo que nos falta es un tema de ética, ¿no? El uso no solamente de una de las partes, sino de ambas partes, ¿no? Falta de profesionalismos, porque pues a fin de cuentas somos compañeras, y pues aquí estamos siempre en el andar cotidiano y si no sabemos ser recíprocos, pues es que vienen estas problemáticas. El uso de la tecnología, yo creo que nos falta ser más conscientes del impacto que puede tener el que nosotros mandemos un mensaje en WhatsApp o que subamos algo a la red. Creo que todavía nos falta medir ese alcance, porque a veces creen que no va a pasar nada. Ya nos comentaba, fue en otro contexto de otra conferencia, sobre el tema de las imágenes que nos llegamos a tomar, ¿verdad? Cómo las subimos a la red y ahí ya viene mucho mayor, o más bien viene una gran problemática. Entonces creo que nos falta pues mucha capacitación en el tema del uso de las tecnologías y pues qué bueno que tomó en cuenta el tema de los acosos laborales, que no solamente es de un lado, sino a veces es de ambas partes. Yo insisto mucho, nos falta un tema de ética, de profesionalismo. Tenemos que estar conscientes porque ambas partes construimos a una institución o un trabajo.
Y pues una pregunta que yo aquí me cuelo, ¿verdad? Pero bueno, es que tenemos aquí, maestra, tenemos un problema con el tiempo, ¿verdad? Ya vamos un poquito retrasados. No sé, igual voy a tomar algunas preguntas aquí de las personas. Si no tienen inconveniente, de todos modos se las voy a dar a la maestra Viviana para que se las lleve. Igual ustedes la abordan, ¿verdad? Ahora y le hacen las preguntas. No, aquí la compañera que me lo dio, la licenciada Carmen Villanueva, le pregunta: ¿cómo se garantiza la protección de los datos personales en derechos humanos y cuáles son nuestras obligaciones? Bueno, hay una ley, ¿no? Hay una ley de protección de datos personales en poder de sujetos obligados a nivel local. Hay una ley general de protección de datos personales a nivel nacional, y con base también en la Constitución, pues todos los convenios, tratados y demás que regulan el tema de la protección de datos personales. Y ese pues es todo un contexto muy específico para poderlo aplicar, ¿no? Entonces creo que ahí habría que traerme otra conferencia, ¿no? La invitamos, maestra. Por favor, gracias. El licenciado Oscar dice: ¿qué enfoque debe tener el uso de los medios electrónicos y el acceso a la información para la prevención del acoso laboral? ¿Qué enfoque? Bueno, de entrada, no se deben utilizar las herramientas tecnológicas del trabajo, ¿no? O sea, de entrada eso no se utiliza para temas de ese tipo. Y bueno, hacer un uso responsable de toda la tecnología. Cuidar en este contexto de datos personales, no meterse en la vida privada de las personas sobre pretexto de un tema laboral, ¿no? Y utilizarlo para denostar, para hacerle ver su suerte en ese sentido, porque creo que pues no debe haber hay un respeto por la vida privada de las personas, ¿no? Claro. Sí. Y la última: ¿cómo puedes diferenciar un acoso laboral de una carga de trabajo normal? ¿Qué hacer en casos de acosos laborales? A ver, ¿qué sería una carga de trabajo normal? Yo preguntaría primero, ¿qué sería una carga de trabajo normal? Yo quisiera tener un trabajo de esos. Yo no tengo un trabajo normal, ¿no? No lo creo. En un día no. Acuérdense que es sistemático, ¿no? O sea, si llevas 6 meses trabajando así, puede ser, ¿no? Pero si es un día, pues no. Yo creo que eso no es acoso laboral. No es una conducta sistemática, porque habrá días que no hay tanto trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces creo que no, creo que por ahí no es. ¿Y por qué se lo dijo? ¿Sí? ¿Cree que por eso? No, tendemos a exagerar, ¿no? Sí, tendemos a... Pues que lo demuestre, ¿no? Es que de verdad tendemos a exagerar. Hay quien dice: es que es mucho trabajo y yo salgo a las 3. Oye, pero si lo tenemos que entregar todos, ¿no? O sea, digo, yo no tengo horario, por ejemplo. Creo que no, la definición es muy clara en la ley, es sistemático, o sea, exacto, o sea, de verdad que no es nada más porque me vio feo, ¿no? O sea, tampoco es como chica decir: ay, se me quedó viendo las piernas, ya me está acosando sexualmente. O sea, no, tampoco. O sea, debemos, creo yo, saber ejercer, conocer nuestros derechos, ¿no? Aprender cómo funcionan todos estos mecanismos, contextualizar adecuadamente para poder encajar las conductas. Veámoslo, no solo como el afectado, sino también como el juzgador. Si ustedes fueran a juzgar una circunstancia de estas, ¿qué elementos realmente necesitarían para hacerlo? Ya los definimos, ¿no? Ya definimos el concepto, ya dijimos qué elementos se suscitan, qué herramientas se pueden utilizar, pero para mí el tema sistémico es así como que básico, ¿no? Entonces creo yo que
que hay que tener mucho cuidado y no sentirse todo el tiempo como jarrito de Guadalajara, o sea, no, de veras, tenemos que ser también productivos, hay que entender esa parte. Esta parte de sí. Ponerse en el otro, porque a veces pues uno nada más se ve a sí mismo, pero no ve que hay una presión mayor. Porque a fin de Y de cuentas, entrada sí les voy a decir algo, perdón maestra que te interrumpa, pero las cargas de trabajo no son acoso laboral. O sea, por favor no lloren, ¿no? O sea, las cargas de trabajo no son acoso laboral. No, yo insisto ¿no? mucho, hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y porque a fin de cuentas, lo que yo decía, si hay una carga de trabajo, insisto, en el Tribunal Superior de Justicia, pues damos atención al público. Y yo no puedo decir, oiga, a veces depende, en el caso de las pensiones alimenticias en este edificio. O sea, la gente viene a cobrar, o bueno, más bien viene a cobrar sus billetes para sus pensiones. Yo no puedo decir, híjole, ya son las 3, ya no puedo dar más billetes, ¿no? Porque posiblemente estemos dejando de dar, ¿no?, recursos a una persona, a un padre, a una madre, para que, claro. Entonces yo creo que habría que sopesar. Pues maestra, sí, no sé aquí si es, tenga... perdón, sí, nada más para agregar, dice acción verbal o psicológica de índole sistemática, ¿sí? Repetida o persistente, ¿sí? Entonces, y aparte, que humilla, ofende y amedrenta. La carga de trabajo humilla, ofende, pues hay que sacarla, ¿no? Digo, bueno, yo soy un poquito también exigente, ¿no? Y la verdad es que a veces tenemos contextos laborales en los que no es fácil, y debemos ponernos en los zapatos de todos, ¿no? Del compañero que vive lejos, entonces sabes que pues igual ya si él vive lejos, pues ya mejor que se vaya porque no hay transporte a su casa, en fin, debe haber muchas cosas. No es, así es, no es fácil, no es fácil ser jefe, pero sí es fácil evitar el acoso. Pero no se vayan con la idea, las cargas de trabajo no son laborales, ¿no? Y les digo, el tema es otro, no es ese, ¿no? Pues muchas gracias, Gracias maestra. a La todos. vamos a quitar para otro tema. Le vamos a entregar un reconocimiento a nombre del presidente del tribunal, el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, y ahorita ya viene nuestro siguiente ponente. No se muevan de sus lugares. Los invitamos a que coman unas palomitas sin papas. Gracias. Ay, sí, nuestra por favor. Audio Jungle.